CLOC, nueva generación de productos educativos. En CLOC encontrarás exámenes resueltos de selectividad de la mayoría de comunidades autónomas y de las materias de matemáticas, física y química. Estudia con nosotros. CLOC es un método innovador para la educación del futuro. Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver el ejercicio 3 del examen de Química de Murcia de septiembre de 2011, la opción A. Ajuste la siguiente reacción en forma molecular por el método del ion-electrón. La reacción a ajustar sería esa. ¿Cómo vamos a ajustar esta reacción? Vamos a hacer uso del método del ion-electrón. Para ello vamos a seguir 3 pasos muy concretos. En primer lugar, determinaremos los números de oxidación de cada uno de los elementos que participan en la reacción y elegiremos la semireacción de oxidación así como la de reducción. En segundo lugar, ajustaremos cada una de esas dos semireacciones y obtendremos por tanto la ecuación iónica ajustada. Y en tercer lugar, por último, a partir de la ecuación iónica ajustada, obtendremos la ecuación molecular ajustada. Por tanto, comencemos. Como hemos dicho, en primer lugar pondremos los números de oxidación de cada uno de los elementos y elegiremos las semireacciones correspondientes. Comenzamos. En el caso del yoduro de sodio, el sodio tiene un número de oxidación o valencia de +1, mientras el yodo un -1 al ser un yoduro. En el caso del ácido sulfúrico, -2 del oxígeno, +1 del hidrógeno y +6 del azufre. En el ácido sulfídrico, -2 del azufre y +1 del hidrógeno. En el yodo, diatómico 0. En el caso del sulfato de sodio, -2 del oxígeno, +1 del sodio y +6 del azufre. Y por último, en el agua, -2 para el oxígeno y +1 para el hidrógeno. Una vez que conocemos todos los números de oxidación, hemos de determinar quién varía dicho número y, por tanto, elegiremos la semireacción de oxidación y la de reducción. Por ejemplo, en el caso del yoduro de sodio, el yodo cambia su número de oxidación, pasa a ser de -1 a 0, aumenta su número de oxidación. De esa manera tenemos la semireacción de oxidación en este caso. ¿Quién más cambia? Si os fijáis, el azufre pasa de un número de oxidación 6 a un número de oxidación -2 en el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, de manera que su número de oxidación se ve disminuido. Aquí tendríamos mi semireacción de reducción. Ya hemos determinado cuáles son las dos semireacciones que se dan. A continuación, en segundo lugar, vamos a ajustar cada una de esas semireacciones y a obtener la ecuación iónica ajustada. Comenzamos, por ejemplo, con la semireacción de oxidación, en la cual el yoduro, el yodo negativo, origina yodo 2. Para ajustar las semireacciones hemos de tener el mismo número de átomos en ambos miembros. En este caso tengo un yodo en reactivos y 2 yodos en productos. He de multiplicar por 2 la cantidad de yodos en reactivos. Una vez que tengo exactamente el mismo número de átomos en ambos miembros, he de tener el mismo número de cargas. Recordemos que las cargas se ajustaban sumando electrones allí donde sea conveniente. Si contabilizamos, vemos que en reactivos tenemos 2 por -1, -2 de carga total. Y sin embargo, en productos tenemos carga 0. Hemos de sumar 2 electrones en productos para tener una carga de -2 en ambos miembros. Ya tendríamos ajustada nuestra semireacción de oxidación. A continuación vamos a ajustar la semireacción de reducción, en la cual el ion sulfato origina el ion sulfuro de -2 es la carga del sulfato y a su vez -2 es la carga del sulfuro. Hemos de ajustar. En primer lugar comenzamos con los azufres. Tengo un azufre en reactivos y un azufre en productos. El azufre estaría ajustado, pero los oxígenos no. Tengo 4 oxígenos en reactivos y ninguno en productos. Recordemos que el ajuste de oxígenos se hacía sumando agua allí donde sea conveniente. Como tengo 4 oxígenos en reactivos y he de tener los mismos en productos, he de sumar 4 moléculas de agua en producto.
Ya tengo exactamente el mismo número de oxígenos en ambos miembros, pero he introducido hidrógeno. Para ajustar el hidrógeno hemos de sumar protones donde sea conveniente. En este caso he de sumar 8 protones en reactivos, de manera que ya tendría el mismo número de hidrógenos a un lado y a otro. Por último, una vez que tengo el mismo número de átomos, he de ajustar las cargas. Para ello contabilizamos cargas. En reactivos tengo 8 cargas positivas y 2 cargas negativas, es decir, un total de 6 cargas positivas. Y sin embargo en productos tengo 2 cargas negativas. La diferencia entre 6 cargas positivas y 2 cargas negativas es de 8. He de sumar electrones, por tanto en este caso he de sumar 8 electrones en este miembro. Ya tendría ajustada mi semireacción de reducción. Vamos a generar la ecuación iónica ajustada. Para ello, en primer lugar, hemos de contemplar que hemos de tener el mismo número de electrones en ambas semireacciones. En la semireacción de oxidación tengo 2 electrones y sin embargo en la de reducción 8 electrones. Como el número debe ser el mismo, podemos multiplicar por 4 esa semireacción y ya tendríamos 8 electrones en cada una de ellas. Pues multiplicamos por 4. 8 iones yodo negativo generarían 4 yodo 2 más 8 electrones y sin embargo la semireacción de reducción quedaría tal cual, pues simplemente la copiamos. El ion sulfato más 8 protones más 8 electrones generará el ion sulfuro más 4 moléculas de agua. Una vez que tengo las dos semireacciones con el mismo número de electrones, puedo sumarlas y generar mi ecuación iónica ajustada, la cual sería la siguiente. Recordemos que para sumar reacciones hemos de poner todos los reactivos, nuestra flecha y todos los productos por otro lado. Por tanto, una vez que hemos puesto todos los reactivos, ponemos la flecha de reacción y ponemos todos los productos. 4 moléculas de yodo más 8 electrones más el ion sulfuro y 4 moléculas de agua. Ya tendríamos sumadas ambas semireacciones. Esta sería mi ecuación iónica ajustada. Como veis, tengo 8 electrones a un miembro, a un lado y otro, en ambos miembros y por tanto se pueden ir simplemente. Una vez que tengo la ecuación iónica ajustada, hemos de determinar la ecuación molecular. Es decir, he de poner cada uno de esos iones exactamente formando las moléculas que dice mi ecuación molecular. Comenzamos. El ion sulfato debe estar formando ácido sulfúrico y tengo exactamente 8 protones, de manera que vamos a introducir 4 moléculas de ácido sulfúrico. De esa manera he gastado los 8 electrones que tenía en mi ecuación iónica y sin embargo he introducido 3 sulfatos más de los que decía mi ecuación iónica. El siguiente compuesto es el yoduro. Tengo 8 yoduros que tienen que estar formando yoduro sódico, de manera que tengo 8 yoduro sódico. Para ello he introducido 8 sodios que inicialmente no tenía en mi ecuación iónica. Continuamos con los productos. En este caso tengo 4 yodos que tienen que estar justamente como están, por tanto aparecerán tal cual en mi ecuación molecular. Los iones sulfuro tienen que estar originando ácido sulfídrico. Como tengo un ion sulfuro, he de tener una molécula de ácido sulfídrico. Para ello he introducido 2 protones que en mi ecuación iónica no estaban. Las 4 moléculas de agua deben aparecer tal cual y a su vez, si observáis, en la ecuación molecular tenemos sulfato sódico que tiene que de alguna manera aparecer y sin embargo en mi ecuación iónica no aparece. ¿Cómo formamos ese sulfato sódico? Por lo pronto, fijaros que en reactivos nosotros habíamos introducido 8 sodios que de alguna manera tengo que introducir también en productos. Por tanto, vamos a introducirlos formando sulfato sódico. De esa manera tendríamos 4 serían las moléculas a introducir
de sulfato sódico. Para introducir esa cantidad de sulfato sódico, he debido poner en productos 8 sodios que no tenía en mi ecuación iónica, así como 4 sulfatos que tampoco tenía en mi ecuación iónica. Si hacemos balance de la cantidad de iones introducidos a un lado y a otro, observamos que en reactivos hemos introducido un total de 3 iones sulfato y 8 iones sodio, y en productos hemos introducido 2 protones, 8 sodios y 4 sulfatos. Por tanto, los sodios son exactamente los mismos, pero sin embargo estos 3 sulfatos solo anulan a 3 sulfatos de estos. Por tanto, tendríamos un sulfato más. De manera que hemos introducido en productos 2 protones y un sulfato que de alguna manera tenemos que introducir en reactivos. Si veis, en reactivos tenemos exactamente el ácido sulfúrico, de manera que esos 2 protones y ese sulfato podemos introducirlos en reactivos como una molécula más de ácido sulfúrico. Así tendríamos, por ejemplo, si introducimos aquí otra molécula más de ácido sulfúrico, habríamos introducido 2 protones y un ion sulfato. Ya justamente se anularían con la cantidad introducida en productos. Esa sería mi ecuación molecular ajustada. Pero la molécula de sulfúrico, así como las 4 moléculas de sulfúrico, podemos sumarla generando 5 moléculas de sulfúrico. Mi ecuación final sería la siguiente. Esa sería mi reacción final ajustada. Vamos a recordar los pasos que hemos seguido para resolver este ejercicio. En primer lugar, hemos puesto los números de oxidación de todos los elementos y hemos elegido la semirreacción de oxidación, así como la semirreacción de reducción. A continuación, en segundo lugar, hemos ajustado cada una de las 2 semirreacciones y hemos generado la ecuación iónica ajustada. En tercer lugar, por último, a partir de la ecuación iónica ajustada, hemos desarrollado la ecuación molecular y la obtenida ha sido la siguiente. 5 moléculas de ácido sulfúrico más 8 ioduros sódicos genera 4 iodos moleculares más ácido sulfídrico más 4 moléculas de agua más 4 moléculas de sulfato sódico. Pues este ha sido nuestro problema 3. Espero haberos sido de ayuda y que nos visitéis muy a menudo. Hasta otra.